Hace 17 años nací en El Silencio, una vereda del corregimiento de Tomarrazón, a una hora del casco urbano del distrito de Riguacha. Llegamos a esta ciudad tan linda a comenzar supuestamente una vida nueva. Llegamos a un barrio del distrito de Riguacha donde llegábamos desplazados por las amenazas de grupos al margen de la ley. Cuando llegamos a este sitio, todavía nos perseguía estos grupos. Y ahí fue donde mi mamá y junto a mis hermanos decidimos a irnos a otro barrio del distrito de Riguacha. Así como hicieron muchas madres que venían por la misma situación de mi madre, por el desplazamiento. Cuando llegamos a esta invasión, de invasión porque pues era mucho monte y mi madre era la patrona, era la mamá y el papá, como siempre lo ha hecho. Y llega y comienza a construir unas casas, no pues, yo no lo llamaría casa esto, llamaría un plástico sobre 3 palos. Y fue cuando mi mamá comenzó a construir un plástico con 3 ramas. Y solamente nosotros ahí dormíamos, mis hermanos y todos. Y en la noche mi mamá y las otras madres eran las que vigilaban mientras nosotros dormíamos. Porque pues nunca falta el que quiera lo ajeno. Y pues en las noches ellos llegaban a robarse lo poco que teníamos. Después de todo eso, fuimos víctimas de un vendaval que se llevó todo o poco lo que teníamos. Después de eso nos fuimos a otro sitio del distrito de Riguacha. Y después de todo ese tiempo, demoré 2 años sin recibir educación, sin escuchar, ni que me llamaran alistado en un colegio que yo pueda decir presente. Entonces, ya después de 2 años comienzo a estudiar a una institución que me quedaba a 2 kilómetros de mi casa. Y pues cuando era más pequeñito de edad, comenzaba a caminar todo lo que tenía que llegar al colegio. Cruzar toda la vía, un poco de carro. Y comencé a estudiar en la mañana, en la hora de jornada de la mañana. Y me iba con mis 2 hermanos. Íbamos 3 en una bicicleta. Pues yo iba en el medio, mi hermano nos llevaba y mi hermana iba atrás. Y en el cacho de la bicicleta llevábamos la olla donde vendíamos los deditos. Vendíamos los deditos para poder regresar a la casa con dinero para hacer las tareas o comprarnos los cuadernos. Y así era el transcurso de todos los días, hasta el día que a mí me tocó estudiar de tarde y mis hermanos en la mañana. Y a mí me tocaba ir a las 12 del mediodía, en pleno sol riguachero, hasta el colegio, cruzando toda la avenida del distrito de Riguacha. Y en la tarde mi hermano me iba a recoger en la bicicleta y él siempre me decía, guarda los 100 pesitos para echarle aire a la cicla porque si no, no vamos a pie. Y yo siempre de todos los 500 pesos que llevaba, siempre guardaba 100 pesitos. Y el día que no los guardaba, yo sabía que me tenía que ir a pie. Entonces, ahí fue cuando yo por primera vez comencé a escuchar en el colegio el tema de derechos del niño, o más bien los derechos humanos. Y entonces es donde me doy cuenta la importancia que es para un niño conocer sus derechos y la importancia que es para ellos defenderlo. ¿Por qué se me dio tanta importancia? Porque allá de donde vinimos desplazados, vimos que yo no conocía ese derecho. Y por tal motivo yo no conocer ese derecho, nunca lo defendí, por no conocerlo. Entonces desde ahí, ¡puf!, se me prendió el foquito. Y comencé a la profesora tanto que me hablaba de derecho y yo, cansón como siempre, le decía, señor, pero ¿esto qué es? ¿Estos derechos para qué sirven? Si esto no transforma nada, esto no cambia nada. Y pues la señora siempre me decía que dejara de molestar tanto. Y cuando nos soltaban del colegio, yo todavía se iba a montar ahí en el carro y yo le jalaba el vestido. Señor, pero explíqueme otro poquito más. No, que leas este libro. Señor, pero yo le quiero escuchar a usted. Entonces, todos los días era así. Hasta el día que le hablé a la profesora, pues, de una forma muy fuerte. Y le dije, señor, vamos a mostrarle a otros niños ni adolescentes del distrito de Riguacha por qué deben conocer su derecho y por qué defenderlo. Y la señora me dijo, hombre, tú estás muy pequeño para estar pensando en eso. Señor, es que las mejores colonias vienen en base pequeño, le decía yo. Y entonces fue ahí cuando la profesora, junto a otros compañeros, me dijo, bueno, vamos a hacerte caso. Entonces comenzamos en el colegio
hablarles sobre los derechos del niño. Y pues lo hacíamos de una forma de que ellos no se sintieran aburridos, sino que nosotros, los propios niños, eran los que hablábamos a ellos sobre los derechos que tenían y cómo defenderlos. Pero no solamente los derechos, sino también los deberes, porque nosotros como ciudadanos no solamente tenemos derechos, sino también deberes. Y la profesora comenzaba toda la mañana, siempre estos talleres lo hacíamos al cuarto periodo del colegio, porque pues ya estábamos finiquetados con el año ganado. Entonces llegamos y todas las mañanas fue así, hasta el día yo le dije, señor, pero no, de nada vale que mostremos los derechos aquí solamente en la institución, porque aquí en la institución no solamente están niños, niñas y adolescentes. Entonces los transmitimos en todo el distrito de Riguacha, llegando a todas las instituciones, y la profesora en recreo siempre nos íbamos, y ella misma era la que daba el taxi, y ella a veces decía que quién iba a pagar el taxi. Yo le dije, señor, cuando yo sea alcalde de Riguacha se lo pago. Y ella se iba en risa y a la final siempre terminaba ella pagando. Entonces así eran todas las jornadas. A veces pues yo le pedía a la profesora o a veces entre nosotros los compañeros que íbamos a dar las charlas, juntábamos la merienda y con eso íbamos a otras instituciones a hablarles sobre el derecho del niño. Y fue así cuando por primera vez me dicen que voy a viajar a Bogotá. Y pues yo no me lo creí, yo dije, puede existir tanta cosa, pero eso no me sirve nada viajar a Bogotá. Si aquí yo quiero ir a mi distrito de Riguacha, ¿para que voy a viajar para allá? Eso frío, no, un pegas congelado no aguanta. Entonces, a los 5 años, por primera vez monto un avión y es algo increíble porque yo le decía a mi mamá que nunca iba a montar en una cosa de esa porque la vida es linda para morir así en el aire. Entonces llego a Bogotá y en un encuentro nacional me piden que les hable sobre la experiencia de cómo hablarle a otros niños sobre sus derechos. Y también aprendo mucho de cómo ellos hacen en sus ciudades. Y después de todo eso, en la noche yo como tan molestón, me llegaba a los otros cuartos de los otros compañeros y les decía, pero tú cómo haces en tu ciudad para avanzar esto y todo esto. Y tenía tantas libretas que en todita anotaba en una hoja tan rápido y a veces cuando llegaba acá, pues en todas las libretas buscaba en dónde lo había escrito. Y así fue cuando comencé a ganar experiencia. Después de todo esto, llega un proyecto del gobierno a la institución, a una zona, el proyecto solamente llegaba a las zonas más vulnerables. Y comienza ahí donde dicen, no, acá solamente se van a inscribir niños de este barrio, porque del otro barrio no se puede. Y yo quería estar en ese proyecto porque en ese proyecto aceptaban iniciativas creadas por niños y adolescentes. Y pues ese día que estaba en la fila yo me metí diciendo que era de aquel barrio y quién iba a saber que yo no era de ese barrio. Entonces me inscribí y fue así cuando me enseñaron a ser un verdadero líder. Y llegué a comenzar a recibir los talleres y me decían que yo no era de ese barrio. Y yo le dije, pero si tú lo sabes, la señora no lo debe saber. Entonces el proyecto nos enseñaba de cómo hacer iniciativas y por qué tú tenías que ser un líder desde pequeño. El proyecto se acaba, como todo lo del gobierno. Y fue ahí cuando yo todavía quedo con la duda y la profesora de los talleres, yo le seguí insistiendo y pues siempre me iba para su casa a aprender más. Y en el momento en que ella me enseña a leer muchos libros, veo algo muy importante en todos esos libros: política pública de infancia y adolescencia. Y yo le decía, señor, ¿y esto con qué se come? ¿Esto qué es? Y ella me dio, la política pública es muy importante para los derechos del niño. Entonces, cuando ella me dijo, es muy importante para los derechos del niño, fue cuando la encajé. Y yo le dije, entonces, esto es importante, esto tienen que saberlo. Y fue así cuando llega el gobierno nacional y comienza a formular iniciativas para formular la política pública de infancia y adolescencia en el departamento de La Guajira. Pero yo ya estaba más alimentado que sobre política pública, y es donde comienzan a hablar, llegan al colegio a hablarnos sobre política pública. Y entonces en todo el taller yo era el que más hablaba porque pues hablaba todo sobre política pública y ya todo eso me lo había leído.
Entonces esas personas, al ver todo lo que yo sabía sobre política pública de infancia y adolescencia, me invitaron a que diera talleres en los municipios del distrito de Riguacha y en algunas partes de la ciudad. Y yo llegaba y los veía a los compañeros y les decía, muchachos, vamos a hablar de política pública. Pero siempre veía a un adulto hablando sobre política pública, a unos niños, y yo veía que cuando el adulto hablaba, allá atrás se estaban tirando papeles, el otro estaba chateando, el otro estaba no sé qué. Entonces yo dije, no, si estos manes están aburriendo a los pelados, pues hay que hablarle del mismo lenguaje de niño a niño. Y así fue cuando comencé a hablarle sobre política pública de infancia y adolescencia a niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo explicarle la política pública de infancia y adolescencia a unos niños que pues con tanto técnica no lo van a entender? Entonces me la ingenié y comencé a decirle, la política pública es como en una escuela. Cuando en una escuela hacen un campeonato de fútbol, existen unos entrenadores y existen unos jugadores. Los jugadores somos nosotros, los niños y adolescentes. Los entrenadores son los funcionarios de la alcaldía. El organizador del campeonato es el alcalde. Y las tácticas que organizan los entrenadores para el equipo de fútbol son las políticas públicas. Entonces, así fue cuando le fue mostrando qué eran las políticas públicas y para qué servían. Entonces, las políticas públicas, en importancia, nosotros los niños y adolescentes debemos estar. Y fue así cuando a muchos niños les fui mostrando la política pública de la forma de un campeonato de fútbol. Y así se le hizo más divertido. Y entonces fue así cuando muchos jóvenes y niños se me pegaron a mí. Entonces vamos a hablar sobre política pública. Y en el año 2013, en La Guajira se da la política pública de infancia y adolescencia. Y es así cuando a mí me conocen como el hijo, Orlis Pitre, el hijo de la política pública de infancia y adolescencia. Y cuando sucede todo esto, llega un programa donde reciben iniciativas creadas por niños, niñas y adolescentes. Entonces en mi colegio yo les digo, muchachos, vamos a crear iniciativas, pero ¿cómo así iniciativa? Tú pareces político. Y yo le decía, no, no es que político, pero nosotros tenemos que crear, por ejemplo, algo que nos esté afectando a nosotros, vamos a llevarlo como iniciativa y que nosotros nos ayuden, a hacer estas iniciativas. Y fue así cuando muchas partes fui a mostrarle. Entonces, una iniciativa de ella fue las señalizaciones al salir de la escuela. Y fue esta iniciativa que se dio. Y entonces ellos cuando vieron esto, hubieron muchas iniciativas que no dieron, pero pidiendo ayuda a otros funcionarios de la ciudad, nos ayudaron. Y por todo esto, estas iniciativas las hacíamos que invitábamos a mucha gente de la prensa, a funcionarios, y se la mostrábamos y le decíamos que por qué queríamos estas iniciativas, mesa de infancia y adolescencia, plataformas juveniles, y donde los niños tenían voz y voto. Y yo dije, bueno, ya está la política pública, no me puedo desconfiar, ahí está todo. Entonces, en todos esos espacios, siempre íbamos un grupo y le hablábamos al alcalde, necesitamos esto. Pero no siempre nos vamos a sentar ahí, que el alcalde nos vea, no saludes a los niños. Nosotros nos parábamos y le decía, alcalde, necesitamos esto para mi barrio, en mi barrio no hay luz, en mi barrio no hay esto. Pero no solamente decirle y que él nos diga, bueno, esto sí se va a cumplir, sino que nos diera una fecha y que él mismo llegara allá al barrio y nos diera, esto está hasta este día. Y así fue cuando comenzó todo. Y a Colombia se le da la gran idea en ese momento de crear el primer consejo de niños y adolescentes en Colombia. Y cuando me hacen el llamado que yo haga parte de ese consejo junto a los 3 niños con mi persona que fueron a representar a Colombia en Brasil, fue para mí un honor representar a la región, a los niños y adolescentes de la región Caribe. Cuando tú sueñas, lo puedes hacer realidad. Y así cuando llego a muchas partes, le digo a los muchachos, en mi barrio, le digo a los muchachos que podemos soñar. Y ellos me dicen, pero ¿cómo podemos soñar si los sueños no se hacen realidad? Y yo le digo, pero si no se hace realidad, hazlo tú realidad, no esperes que otro te venga a ayudar. Pero Orly, no tenemos cancha. Bueno, ahí hay un pedazo de monte, vamos a limpiarlo. Y así fue cuando limpiamos este pedazo de monte y ahí nos pasamos toda la mañana pateando y mi mamá gritándome que para el almuerzo y yo siempre llegaba ya a las 5 de la tarde junto a la cena. Y fue así cuando me dieron a ser parte de este consejo y cuando me invitan a Pereira a participar sobre experiencias de latinoamericanas sobre políticas públicas. Y yo dije,
todo lo que he alcanzado y me pregunto que yo nunca pensé en alcanzar todo eso. Pero ¿por qué nunca llegué a pensar eso? Por todo lo que viví atrás. Y es cuando ahí nace, le decía a los niños y les sentía a mis compañeros, que es momento que los guajiros y todos los niños y adolescentes de todo el país agarremos palas y martillos y construyamos el país que queremos. Desde ya, porque si queremos una casa para vivirla en el futuro, comenzamos a construir en el presente. Y que Colombia no se construye de la noche a la mañana, se construye desde el presente. Y si quieres vivir un mejor futuro, comienza a construirla en el presente. Dios me lo bendiga.